Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Mary Solórzano y de parte de Life Your Coaching les doy la bienvenida a Ilse Rodríguez y a Ángela Martínez por sumarse en el día de hoy en la conmemoración del Día de la Mujer. Bueno, de mi parte, para agradecerles por este espacio y me gustaría que se presentara cada uno de la comunidad para así poder empezar este conversatorio. ¿Quién empieza? Vale, bueno. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ilse Rodríguez. Tengo 46 años y medio. Soy psicóloga y, bueno, gerente de proyectos. Me dedico al coaching también, docente universitaria y también estoy en el sector de organizacional. Trabajo como psicóloga organizacional también. Y bueno, no, muy contenta por esta invitación y sobre todo por tratar este tipo de temáticas que me encantan. Gracias, Ilse. Ángela, te escuchamos. Hola, bueno, mi nombre es Ángela Martínez, soy arquitecta y hago investigaciones. De hecho, mi trabajo de grado fue direccionado hacia la violencia de género en la arquitectura. Entonces, esos son temas que me gustan muchísimo y estoy bastante agradecida de poder estar aquí y compartir, que creo que eso es lo que hace que podamos generar nuevas dudas y cuestionamientos, el poder compartir la información con los demás. Gracias. Gracias, Ángela. Tomás, para nuestra audiencia, ¿cuántos años tienes? 23. 23. Bueno, como les informé en el video anterior, nosotros quisimos tener esta perspectiva de dos mujeres, diferentes edades, diferentes profesiones, para comentar un poco más sobre la temática del Día de la Mujer. Entonces, voy a empezar contigo, Ángela. Me gustaría saber qué significado tiene para ti este Día de la Mujer. Creo que principalmente es el recordatorio, ¿no? Del trayecto, el recordatorio del trayecto que hemos tenido que atravesar hablando desde el género para poder llegar hoy a tener ciertas cosas en iguales proporciones que los hombres, por decirlo de alguna manera, que hemos podido llegar a estos derechos y como también recordar que juntas es que podemos lograr que las cosas sean distintas, ¿no? Como poder conmemorar a las que estuvieron antes que nosotros y hacerles honor a su trabajo, porque por ellas es que hoy yo puedo acceder a las cosas que ellas no pudieron. Entonces, creo que sobre todo es eso, un recordatorio del trayecto. Gracias, Ángela. Ilse. Bueno, para mí este día también sí es recordar todas estas mujeres que se han sacrificado, que han muerto, que han marchado en los últimos ciento y tanto de años. Pero sí, realmente lo fuerte es que a pesar que ha pasado todo este tiempo, los pasos en que se ha avanzado en este tema son muy pocos. O sea, realmente todavía la brecha es demasiado grande y hay muchos ejemplos que, bueno, dentro de la conversación revisaremos, pero sí, no, a pesar que hace poco ya podemos votar y cositas así, o sea, todo va como a un paso de tortuga que realmente no hay que bajar la guardia. Todavía falta muchísimo para pensar, es que ni siquiera en igualdad, eso está, mejor dicho, es casi utópico, o sea, pensar por lo menos en equidad. O sea, por ahora estamos en el tema de equidad y estamos lejos. Entonces, es el momento de recordar eso y de sí, no bajar la guardia y seguir en este tema fuertemente. Siguiendo con de ese tema de la equidad y de la actualidad que vivimos ahora, ¿cuál tú crees que son esas principales tendencias en cuanto a la celebración de este día en los últimos años? ¿Qué has visto tú? Bueno, he visto que se ha perdido, que mejor dicho, que muy, por no decir casi nadie, tiene claro qué pasó realmente el 8 de marzo. Y es como se celebra, es como el hecho de ser mujeres, pero de ser mujeres como, ay, qué bonita la mujer, entonces te regalo maquillaje, te regalo chocolates, te doy serenata, pero y la otra parte que hizo que este día pues se institucionalizara universalmente
no lo tocan, no lo mencionan, y todo es, te felicito porque es el Día de la Mujer. Y yo, ¿por qué felicitan? Si no, tú no es para felicitar todavía, falta mucho, no nos podemos felicitar. Entonces sí, observo eso, un tema comercial, un tema donde se desconoce realmente qué es lo que se está conmemorando, ni siquiera hablar de celebración, es lo que se escucha todo el tiempo. Vamos a celebrar el Día de la Mujer. Para poner en contexto un poco a la audiencia, trabaja en la parte, trabaja para ecosistemas virtuales igual que yo, pero Ángela sé que trabaja para una empresa un poco más tradicional. ¿Cómo tú has visto, digamos, como la celebración en las empresas? ¿Cómo podemos asegurarnos de que las mujeres, digamos, sí sientan realmente este día más significativo desde una empresa tradicional? Pues yo creo que el Para mí, problema Ángela, también ok. radica en que ni siquiera las mujeres sabemos que se conmemora. Entonces, si desde la raíz todo va mal, es muy difícil que desde las empresas en las que trabajamos, sobre todo las que son tradicionales, se pueda como generar algo significativo, ¿no? Porque lo que desconocemos no lo podemos pedir. Entonces, claro, el Día de la Mujer hoy, como nos decía él, sí es muy comercial. Y comercial en el sentido de que, ¿sabes qué? Como la han pasado tan mal, vamos a decirles que son lindas y que son fuertes y que pueden. Entonces, este, como que pierde un poquito el sentido, como que eso es mucho más grande. No son tres cosas feas que nos dijeron en el pasado, sino que son actos violentos que atentaron contra la vida de mujeres en tiempos anteriores y creo que desde las empresas lo que se necesita es como una conciencia que salga de un cuestionamiento, ¿no? Porque si no sabemos qué se conmemora, pues no podemos pedir que nos dejen de felicitar. Entonces, creo que sobre todo las empresas deben empezar a informarse, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Y qué está sucediendo hoy en día con el género femenino? ¿Y por qué salimos a marchar? ¿Por qué no nos gusta que nos feliciten? A las personas que sabemos, ¿no? De dónde viene la lucha. Entonces, creo que es eso más que todo. No, estar en una empresa tradicional lo que hace es que te des cuenta que es más grande lo comercial que la historia, que el antecedente, que indagar más allá de lo que solamente es bonito y chévere. Y si cómo celebra Awake la empresa este día, con que tienen como programado. Bueno, es de las pocas empresas en las que he trabajado, o sea, yo tengo 20 años de experiencia laboral, y esta es, bueno, la segunda, perdón, la segunda que es muy consciente del real significado de este día. Y de aquí pues no se optó por no dar regalos de Día de la Mujer porque no, eso no pega con el día como tal, pues. Vamos a hacer un conversatorio con todas las personas de la empresa virtual porque trabajamos remoto y vivimos en diferentes ciudades de Colombia. Vamos sí, a contar historias de mujeres sobresalientes, a destacarnos nosotras mismas, las que estamos allí. Sí, se ha pensado en algo muy simbólico, muy conversado, muy de tipo educativo, algo totalmente diferente, pero yo sé que la realidad no es que eso sea lo común y corriente en las empresas realmente. ¿Cómo podemos asegurarnos que no se convierta en una fecha comercial, Ángela? ¿Cómo crees tú que deben hacer las empresas, o bueno, en general, que no se convierta esto más en un comercio? Pues, como volviendo a la idea anterior, yo creo que como empresas se debería concientizar, ¿no? A las personas que hacen parte de ella, el origen. Porque es que creo que lo peor o lo que, digamos, hace que todo esto sea una celebración, una fiesta bonita, es el desconocimiento. Entonces, esa iniciativa de una charla, de, ven acá, vamos a sentarnos y vamos a ver todo por qué pasa lo que pasa, es muy importante, porque entrar a juzgar la empresa tradicional es como jugar algo que siempre ha sido de cierta manera. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy cómodo. Entonces, para la empresa siempre ha sido cómodo regalar chocolates. Entonces, siempre va a ser cómodo regalar chocolates porque no enciende nada, no enciende una llama,
no te da la voz para que tú hables y para que tú digas, es que esto no debería ser así. Entonces, creo que es que la empresa como tal empieza a hacer sí, este tema como de charlas y quizá correos corporativos explicándonos de dónde viene la raíz de este día, por qué se conmemora y qué se conmemora sobre todo, porque el día es como ya importante, pero no se sabe por qué. Fíjate Solamente que, se hacen cosas mecánicamente. fíjate que No digamos, resulta. de las últimas experiencias que yo tuve, digamos, como presencial, recuerdo yo que yo era la encargada como de hacer todo este tema de capacitaciones y temas de bienestar. Y pues uno de mis roles era también el tema de empoderarme con las celebraciones por días, el Día de la Mujer, el Día del Hombre, en fin, todas las celebraciones. Y bueno, cuando me pidieron a mí, no, te tocaba pues preparar, digamos, algo para el Día de la Mujer, y yo dije, bueno, ¿qué se me ocurre? Bueno, primero pues educarlas. Éramos un grupo pequeño, pero la mayoría pues no recordaba que había pasado en 8 de marzo precisamente en el 57 que unas mujeres trabajaban en industria textil y en Nueva York y que organizaron una huelga porque peleaban precisamente porque hubieran salido un poco más justos y con obviamente unas condiciones laborales más humanas. ¿Y qué pasó? Que al momento de alzar su voz o algo, lo que hizo pues la persona encargada de la empresa fue encerrarlas e incendiarlas. Entonces, muchos de ellas se quedaron como todavía sorprendidas, pese a que pues, estaban todo el mundo de la mujer, no conocían el por qué había pasado esta situación y qué llevó a recordarnos que hubo mujeres que pelearon por nuestros derechos, pelearon por mejores condiciones y que deberíamos recordar esto como con más empoderamiento y que nos permita a nosotros también como seguir luchando en ese tema de la igualdad y de la equidad que lo hablaba Isis también. Eso es cierto, Mer, estoy de acuerdo contigo. Realmente esa historia, eso que pasó en esa fábrica, ese crimen masivo de 140 mujeres, realmente eso fue pues lo que hizo que se empezara a movilizar mucho más a nivel internacional y todo esto. Pero bueno, lo que quería notar de lo que estaba mencionando Ángela es que aparte de lo educativo, también sería un momento ideal en que la misma empresa, todos revisen cómo están siendo equitativos, cómo está la equidad a nivel interno, ¿sí? ¿Cuántas mujeres tiene la empresa? No, yo estuve en una donde eran 800 hombres, 10 mujeres, y roles que pueden hacer mujeres, pero cuando tuve la oportunidad de tener ese ascenso y meter mujeres en áreas que no querían mujeres, porque decían que ahí no, las mujeres no podían, se les demostró que sí se podía. Áreas como producción, como logística, claro que pueden estar, son buenísimas, demasiado buenas. Entonces es el momento de revisar. Bueno, listo, aquí hablamos, celebramos, pero contratamos mujeres, no porque tenemos que se embaracen, entonces luego la licencia y no sé qué, y qué problema, y los hijos y no sé qué. Miremos, de verdad, o sea, si esto es así como hipócrita, pues, o doble moral, sí, yo celebro, estoy de acuerdo, pero no contratamos mujeres, o no las ascendemos, peor todavía. Entonces, ahora que Ángela mencionaba eso, pues me acordé. Ahora con este tema de la pandemia, ¿cómo creen ustedes que ha afectado el conmemorar el Día de la Mujer? Y bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué cambios han visto ustedes de la pandemia hacia acá? ¿Si hubo alguna mejora o seguimos todavía haciendo más fuerza? Ilse, Ángela, ¿quién de las dos? Bueno, con el tema de pandemia, pues exactamente cuando empezó la pandemia, obviamente ya todas estas celebraciones, salidas a restaurantes, la fiesta, pues por celebrar, obviamente eso no sucedió. Eso fue pues como algo que no había pasado porque bueno, no habíamos tenido una pandemia en 100 años. Em, pero sí noto pues que no, que continúa igual el tema de la desigualdad, inequidad de género, perdón, el tema de las brechas salariales tampoco ha mejorado. Eh, y de hecho, justamente con la pandemia, cuando el tema de atender a las personas con COVID recayó una carga laboral absolutamente desproporcionada a las mujeres que atendían en el sector salud, cuidando niños, ancianos. Entonces, pues la pandemia realmente ha contribuido
sí, a que esta situación no mejore, sinceramente. Em, pero bueno, afortunadamente, bueno, otra cosa que he notado también es que en las redes sociales hay muchas organizaciones, activistas que sí, que ahora utilizan este medio para pues mantener compartiendo historias y tratar que esto no sea algo silencioso, desconocido, sino tratar pues como de involucrar más y más personas. Es lo que he notado pues de la pandemia para acá. Ángela, ¿tú qué nos quieres compartir? Es que justo eso iba a decir, que creo que lo que más se vio en la pandemia fue como que esta visibilización, porque los medios masivos, pues cuando teníamos tiempos libres los utilizábamos mucho. Entonces estos medios masivos de comunicación, teníamos todas estas activistas, fundaciones, feministas que todo el tiempo estaban, oye, o sea, frena un poco y revisa qué es lo que en verdad pasó o pasa el 8 de marzo y por qué eh, salimos a marchar, porque estamos peleando por nuestros derechos y dónde nació esto. Entonces, creo que lo que sí hubo fue como más información sobre el tema, por la manera en que se visibilizó en las redes sociales. Sin embargo, como le decía él, sí creo que de ahí a la realidad que vivimos no hubo mucho cambio. Y también las redes están allí y las puedes ver, pero también es qué tanto quieres tú saber de un tema. ¿No? Porque a veces con todos estos prejuicios, así como le decía Ilse con las empresas tradicionales, que hay muchos prejuicios alrededor de la contratación de mujeres. Pero estos mismos prejuicios también vienen de nosotros como consumidores. Entonces, está la gente que dice, es que es feminista, entonces ya sé que va a pelear. Entonces, mejor no leo. ¿Sí me explico? Entonces, sí hubo más visibilización, pero qué tanto se vio, o sea, qué tanto influyó en las personas, pues es muy difícil saberlo. Entonces, sí hubo como una reproducción de esta información y la compartimos, y las personas que sabíamos del tema quizás estuvimos al pendiente, pero también todos los prejuicios que hay alrededor de esto, del feminismo, de la lucha, porque creo que son muchos los prejuicios que hay alrededor de ella, también hacen que, aunque estén ahí, la gente no quiera acceder a la información. Entonces, creo que eso también depende de cada persona de qué tanto quiere acceder a la información, saber y cuestionar las cosas que pasan. Partiendo de eso, Ángela, sé que tú tuviste y mandaste una tesis bastante condecorada en la universidad al respecto de cómo la educación desde tu profesión de arquitectura, cómo incluso hasta los moldes y las cosas están creadas para favorecer a los hombres y no es equitativa o no hay equidad con el tema de las mujeres. ¿Nos cuentas un poco al respecto de esa tesis y qué conclusiones llegaste a ellas? Sí, claro, y de hecho parte de esto, de la contratación, porque yo recuerdo que cuando entré a estudiar, ya las cosas han cambiado un poquito en la universidad, entré a estudiar todas mis materias, digamos, primer semestre tenía 6 materias y 5 me las daban hombres y una me la daba una arquitecta, una sola. Y ella nos daba expresión. Y había cierto prejuicio entre los estudiantes y los profesores y los mismos administrativos de la facultad. Y era un tema de, ¿sabes qué? Las materias importantes no se las dimos a las mujeres. Entonces, mi materia principal, que fue diseño durante toda la carrera, porque toda la carrera es diseño, nunca me la dio una mujer. Nunca, siempre fue un hombre. Y entonces empieza ahí como la semillita, ¿no? Porque creo que la representación que encuentras es muy importante. Entonces, claro, tú llegas, mi salón tenía 25 y eran 20 hombres y 5 mujeres. Entonces, te cuestionas, ¿no? Te cuestionas, hay más hombres que mujeres, esto es extraño. Y todos mis profesores, en su mayoría, son hombres. Entonces, las mujeres que estaban dentro de la facultad eran la secretaria, la que hacía el aseo y la profesora que daba expresión gráfica, que era para que los planos se vieran bonitos. Entonces, todas estas cosas empiezan ahí como a maquinar. El segundo como detonante, yo le digo, es que en segundo semestre dábamos una materia llamada Teoría e Historia de la Arquitectura y nos entregaron un papel en la primera clase. Busquen estos arquitectos y hagan un sketch de la obra que más les guste. Eran 23 nombres y nada más había una arquitecta. Y yo decía, ¿cómo es posible, no? Entonces empiezas a decir, creo que esta carrera no es para mí, o para mí como mujer, ¿no? Pero bueno, estábamos ahí, estábamos ahí. Y creo que como pasa en muchas carreras, hay como libros que son como Biblias, entonces son muy preciados por la carrera.
¿no? Entonces en arquitectura había uno específico que se llama El arte de proyectar en arquitectura. Es un libro enorme y es una joya donde te enseñan como el dimensionamiento mínimo de los espacios. Pero para poder hacer arquitectura que sea estandarizada necesitas un patrón, porque necesitas reproducirla. Entonces, cuando abres el libro, lo primero que te sale es el hombre de Vitruvio, ¿no? Hombre. Entonces, todo divino, ¿no? Todo lo divino, lo terrenal, y en la mitad está el hombre que une toda esta maravilla, pero el hombre. Luego hay otros modelos, como el módulo que lo creó un arquitecto, no sé qué, para estandarizar las medidas. ¿Y qué pasa? Que el libro es enorme y te enseñan de todo y todo está referido a un solo cuerpo. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que toda la arquitectura esté enfocada en un solo cuerpo, ¿no? Y esto era 2016 y ya se hablaban cosas, ¿no? De violencia de género, el feminismo, no sé qué. Entonces, claro, eso resonaba y cuando a ti te interesa el tema dices, pero qué extraño. En las ilustraciones eran bastante violentas porque ahí todo estaba ilustrado. Ay, perdón. Y, y el área que era dirigida a las cocinas y los baños eran mujeres con ropa de hacer aseo. Y era muy curioso, en el espacio público había más hombres que mujeres, en el espacio doméstico la mujer siempre le servía al hombre. Entonces empiezas a ver todas estas cosas que son violentas, pero que en realidad en ese momento quizás no las llevas a otra cosa. Las ves ahí y sobre todo como en la sociedad que es tan patriarcal, las ves normales. Entonces está ahí la señora con el delantal, normal. Y están los hombres trabajando con el traje en el libro, normal. Entonces creo que por ahí empezó todo, como que ver que lo que consumes también influye en cómo piensas la arquitectura. Entonces yo decía, si todo el tiempo en el libro me dicen que la arquitectura en las cocinas es siempre para mujeres, no hay posibilidad de que yo diseñe una cocina para un hombre, si lo queremos segmentar de esta manera, porque lo único que veo en la representación son mujeres en cocinas. No hay manera de que yo piense en cómo se mueve una mujer en el espacio público cuando en el espacio público salen hombres que van a trabajar y traen el sustento para la casa a quien los atiende. Entonces yo decía, es que tiene que haber algo que te condicione a ti en la arquitectura, tiene que haber algo que te diga, ¿sabes qué? Los espacios están divididos así, y mujeres aquí y hombres acá. Entonces era bastante complicado porque cuando empecé a hacer la investigación, la facultad seguía teniendo más hombres que mujeres y mi tesis duró 2 años en proceso de, ¿sabes qué? La facultad me decía, es que no importa tu tesis, no es tan importante esos temas, como que no. Luego la administración empezó a cambiar esto y empezaron a meter mucho más arquitectas y empezaron a tomar materias mucho más relacionadas al diseño, incluso a dar diseño, y todo empezó a cambiar. Entonces era un proceso muy difícil porque creo que cuando intentas también decir algo a favor de esto o empiezas a ver cosas que de pronto no son como tan comunes en cuanto a violencia y que saber que la violencia no es nada más que te peguen o que te insulten, sino que está ahí silenciosa y que no la ves todo el tiempo como violencia, era muy complicado. Entonces, cuando ya todo empezó como se le empezaron a alinear los planetas, por fin pude como hacer un aporte de valor a una facultad bastante tradicional en sus maneras. Y eso habría un camino diferente, ¿no? Es, si esto lo cuestionan ahora, ¿cómo será después? Y podemos cambiar los enfoques, porque creo que si estudiando arquitectura es que aprendemos arquitectura, de ahí tiene que nacer esta visibilización. Es que sabes que el libro no es malo, ni quien lo hizo, porque en su tiempo estaban estos preceptos y él lo único que hizo fue hacer algo que representara su ahora, su actualidad. Pero ¿qué pasa? Que si no lo cuestionamos nos quedamos ahí y hacemos las mismas cosas y siempre hacemos exactamente lo mismo. Entonces creo que era eso. Por eso mi tesis como va referida a la violencia más que todo silenciosa en primera y segundo como a la capacidad que tienen las imágenes de decirnos cosas y de quedarse en nuestra mente. Qué genial, Ángela, que hayas podido precisamente cuestionarte desde tus inicios en la universidad y darte cuenta de que algo debía cambiar y poder aportar y de valor para que ojalá a futuro tanto la carrera y otro tipo de carreras también, porque por lo menos uno ve la ingeniería, la mayoría son hombres, en la medicina creo que está un poco partida, enfermería solo son las mujeres, psicología son mucho más mujeres, en fin, como que nos van como segmentando, cuando creo que todos podemos hacer
todos los estudios siempre y cuando tengamos la capacidad también para poder hacer esos estudios y esos roles. Pero gracias de verdad por darnos esa explicación y el aporte de valor que le diste a la universidad. Espero de que eso se esté implementando, que no haya sido como que quedó ahí la lucha, sino que sigamos, ya no fue una lucha silenciosa, sino que siga más abierta al resto de la facultad, al resto de las materias, de las programas que están ahí. Bueno, sigamos ahora. Me gustaría preguntarle, Jessy, si me puedes decir como, no sé, un top 3, digamos, de las principales luchas que enfrenta la mujer hoy en día y quizás como una nueva idea de conmemorarla también de manera innovadora y significativa. Ya hemos dicho de que aparte del tema de conciencia y de educación, pero quizás si te ocurre pronto otra. Ok, bueno, top 3 de las luchas actuales. Actualmente, bueno, desde la psicología hay algo que se llama, que hablaban del famoso vaso o techo de cristal, que es como esas fronteras o límites invisibles que se le han puesto a la mujer desde que empezó pues a estar involucrada en el campo laboral, en donde te permiten crecer hasta un punto, pero estos roles donde se maneje mucho poder, mucha jerarquía, no se contempla la posibilidad que las mujeres lleguen tan fácilmente como podría o como llegan los hombres. Un ejemplo es, por ejemplo, si nos vamos al planeta Tierra, son casi 190 países, solo hay 22 mujeres en el poder, o sea, el número, y no significa que no haya mujeres capaces, que lo puedan hacer excelente, preparadas, o sea, seguramente muchísimo, o sea, un potencial increíble, pero no se le ve como una labor que pueda ejercer una mujer. No, gobernar un país, como cita, mujeres son emocionales, o sea, todo ese tipo de cosas realmente todavía es una lucha la número uno. El tema de escalar, de poder tener este tipo de posiciones sin que se subestime por el hecho de ser mujer. Esa es una para mí. La dos sería, no por menos importante, sino porque es otra también muy importante. Lo mencionaba Ángela también, o sea, por ejemplo, en ese libro ella observó esas gráficas, o sea, te dejo a ti ciertos roles y no puedes hacer otras cosas. Toda esta violencia de género también todavía nos impacta mucho. El acoso sexual, acoso laboral, todo tipo de violencia económica, verbal, psicológica, física, o sea, y si vas a ciertos lugares, fiscalía, etcétera, y miras como los porcentajes, puedes ver que son las mujeres las que, y niños, los que llevan pues como lastimosamente la bandera en esta parte. Y bueno, para ver en tercero, el top 3 de luchas, el tema del acceso a educación, a oportunidades y cosas, es también complejo para la mujer, o sea, no es tan sencillo, la verdad, o sea, sigue siendo todavía, no tenemos la ventaja que tienen los hombres normalmente. Y me preguntabas como otra forma de celebrar, ¿no? Sí. Ok, vale. Otras formas de celebrar. Bueno, por ejemplo, por ahí estuve viendo que este año, 2023, hay una campaña que se llama Embrace Equity. Y bueno, el color, tú sabes, el color como simbólico de todo este movimiento y toda esta lucha, pues, causa, es el color morado. Entonces, pues a mí me parecería hermoso porque mira cómo un pequeño acto ocasiona todo esto. O sea, lo que hizo Ángela fue como lo de la teoría del caos, como el aleteo de la mariposa que ocasiona un huracán. O sea, este tipo de presencia en redes de manera simbólica, que todas las empresas, todos sus colaboradores con esos colores, con ese numeral, Embrace, Equity, no sé qué, y es el tema, sí, como de abrazar la equidad. Son cosas simbólicas y van haciendo, van moviendo como esas estructuras que
que si no se cuestionan, se siguen viendo como naturales, normales, y no pasa nada. Pero entonces hay que apostarle a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones afortunadamente vienen con un chip súper diferente. Lo digo por mi hija, por ejemplo, ella tiene 16 años y sé que iban a foros donde discutían de una manera tan apasionada estos temas. Entonces, bueno, le tengo toda la fe a las nuevas generaciones. A esta no es que no le tenga fe, pero estos chicos de acá vienen con toda, vienen con toda. Nosotros tenemos también que seguir aportando desde nuestra área, nuestro campo, desde lo que sepamos hacer para aportar. Sí, fíjate Sí, que lo veo así. Ujú. este día uno, digamos, como que hace un pequeño review de qué está pasando, ¿sí? Como que se espera el día y vamos entonces a revisar qué pasa, pero aquí les dejo la pregunta a alguna que quiera responder. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la lucha por nuestros derechos, los derechos de la mujer, no se limite a, digamos, una revisión precisamente el día 8 de marzo, sino que se convierta como en un compromiso, en un trabajo constante al respecto? A mí me parece que es importante como hacer la lucha nuestra, porque a veces creo que vemos la lucha allí y ya la lucha está haciendo algo y no la tomamos. Yo creo que es importante que cada una vea desde qué punto puedo aportar yo a la lucha, ¿no? Por más pequeño que parezca. Entonces, no sé, yo estudio ingeniería y yo veo en ingeniería algo que es bastante discriminatorio. Entonces, desde la ingeniería, sabes que quiero contribuir a la lucha, porque es que siento que no hablamos. Entonces, cuando no hablamos, no hay, porque creemos que no hay nadie que nos escuche, las ideas quedan allí y nuestra voz como que no sale. Entonces, siempre, bueno, siempre no, creo que muchas mujeres están esperando a que otras hablen, porque creen que las demás tienen algo mejor que decir. Entonces, creo que es más bien un tema de que todas deberíamos empezar a hablar para todas poder hacer cosas. Es que si no vemos al otro y no intentamos hablar con el otro, nunca logramos solucionar nada. Entonces creo que es un trabajo de esta forma, intentando hacer algo desde lo que yo puedo aportar, no desde lo que la otra puede aportar, sino desde lo mío, porque también es valioso. Entonces creo que eso, como hacer la lucha nuestra, personal. ¿Qué Sí, gran estoy aporte? totalmente en la línea de Ángela. Por ejemplo, desde mi área, o sea, mi lucha ha sido siempre convencer a líderes, gerentes, de incluir a mujeres en roles en los que se considera que ellas no son capaces de trabajar en eso. Y me han copiado la idea, han visto que ha sido un éxito y se ha empezado ahí pues como sí, a cambiar el chip, por decirlo así. O sea, desde mi rol sé que pues mi aporte es desde esa parte con los estudiantes en la universidad, yo soy profesora también, obviamente, o sea, uno ahí tiene un público muy interesante al que mostrarle, sensibilizar y bueno, eso pues desde ese lado. Pero sabes que aparte de esas luchas individuales desde el rol de cada una, hay algo muy importante que es bellísimo en las mujeres y que se ha olvidado, el tema de la sororidad. Realmente, sí, o sea, hay tribus divinas en África en las que está la mujer sola con sus hijos, llegan otras, le ayudan a hacer el aseo, le cuidan los niños, se turnan varios días en las casas, se apoyan hasta económicamente eh, y salen adelante juntas. Eso es muy poderoso. Entonces es una mezcla entre lo que puedo aportar individual y unirme con todas estas mujeres también. Grandes aportes, gracias, chicas. Ahora, por último, me gustaría que cada una le dijera a la comunidad de mujeres, y bueno, hombres también que van a ver este conversatorio, ¿qué le dirían a las que aquellas que todavía enfrentan algún tipo de discriminación o desigualdad en este mundo? ¿Qué podrían decirles a ellas? Yo, bueno, Primero activa el micrófono. Dale, Ángela. Pienso que la raíz de todo está en el cuestionamiento que hacemos hacia la sociedad en la que estamos y hacia nosotros mismos y con lo que está pasando. Entonces, creo que la invitación es como a sembrar una duda, porque a veces creemos que la violencia es muy visible
y la violencia más reproducida es la que es menos reconocible porque está normalizada. Entonces, esa es la más peligrosa porque cuando algo está normalizado se repite. Entonces, a veces tenemos esta concepción de que porque algo ha sido siempre de una manera, debe ser así siempre. Entonces, cuestionar desde casa, desde el trabajo, desde donde estudio, qué está pasando y qué puedo mejorar para todos. Porque precisamente la lucha es esta, ¿no? Llegar a ese, como hablaba Elsie, de la utopía, pero más bien acercarse a un terreno mucho más equitativo. Entonces, ¿cómo contribuye a los demás, a todos? Y cómo veo la lucha de las mujeres y por qué le pongo valor. Es que creo que a la lucha de las mujeres no se le pone valor o el valor que se merece. Entonces, si no le ponemos valor a las cosas que tienen valor, es muy difícil que también empecemos a cuestionar las cosas a nuestro alrededor. Entonces, creo que es eso, entender de dónde viene la lucha, por qué está la lucha, qué pasa con las mujeres a mi alrededor, qué puedo identificar, y a partir de ahí empezar a dibujar cómo puedo yo aportar a esa lucha para todos, porque es que está esa concepción que la lucha es para nosotras y la lucha es para todos. Entonces, como que hacerla también personal desde, no importa si eres hombre o mujer, alto o bajito, es como sabes que es un tema en el que podemos ayudarnos todos. Entonces, si todos nos damos la mano, podemos llegar más lejos. Entonces, creo que es eso, como trabajar en equipo hacia la meta esta de la equidad. Gracias, Ángela. ¿Y Elsie? Bueno, pues realmente decirle a esas mujeres que están sufriendo no sé qué, o sea, esas mujeres somos todas, absolutamente. De pronto en algunos países algunos dicen, no, esas mujeres que están allá en ciertos países tapadas, que no estudian, que no las dejan no sé qué, pero es que no nos podemos comparar de esa manera. O sea, nosotros tenemos ese tipo de vestidura invisible que nos limita en muchos aspectos. Y todas hemos sido o estamos siendo afectadas por esta falta de equidad en muchísimos aspectos. Entonces, sí, como decía Ángela, o sea, no es un problema de algunas, es un tema de todas y de todos. Sobre todo hay minorías que han sido afectadas históricamente, por supuesto, LGBT, no sé qué, tema étnico, racismo, pero sí es un tema de involucrar absolutamente a todos los seres humanos de este planeta y que sea como deben ser las cosas, todo por igual, el mismo respeto, somos idénticos, no hay un género que sea más inteligente que el otro, más capaz que el otro, no existe, no es cierto. Entonces, estamos en la misma línea. Bueno, chicas, gracias de verdad por sumarse a este espacio y por brindarnos todo ese conocimiento y todos esos aportes. Sin duda, sé que va a ser muy valioso para la comunidad cuando puedan ver, cuando vean este recurso. Entonces, nada, me despido aquí con ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por haber asistido y bueno, sigamos conmemorando este Día de la Mujer y sigamos luchando por esa equidad, que creo que ese es el mensaje que nos llevamos en el día de hoy. Luchar por la equidad y por el derecho de todos. Muchísimas gracias. Muchísimas Bueno, chao. gracias, Merlix.